Bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente aquí a través de la aplicación de Zoom y también a través de la iglesia en casa del grupo. Por ahí vi a Alexis, un abrazote Alexis, un saludo a Mile, a la familia, a ti por supuesto y a Ezequiel y a los que han entrado aquí a acompañarme a la sala, pues bienvenidos también. Como les he comentado, la primera hora y 10 minutos, lo transmitimos a través del grupo a las personas que nos estén acompañando en el grupo y ahí queda grabada en el grupo de Facebook. Los que no están se pueden afiliar. Y después de eso nos quedamos aquí en clase conversando un poco alrededor del tema que vamos a tocar hoy, al cual le he llamado No es nuestra guerra, sino la de Dios. Vamos a pedirle al Señor, a rogarle que nos bendiga, que nos guíe, que nos dé discernimiento de espíritu. Una vez más, aquí la Igleclasa, ahora en el 2023, el primer mensaje del año del viernes, que Dios nos permita ir creciendo poco a poco, tanto los que van a estar en la sala como los que van a estar en vivo, así también como las personas que escuchen después los audios o el video, tanto en YouTube como como en la iglesia en casa, ahí en Facebook. Así que están invitados a compartir a todas las personas que quieran participar con nosotros y son bienvenidos. Vamos a darle las gracias a Dios y vamos a rogarle al Señor que nos guíe y nos guíe, ¿verdad? Voy en este momento a orar para que todos estemos en la misma página. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más a través de estas plataformas que nos permites usar, Señor. Te ruego, Señor, que me des claridad a mi palabra, Señor, que me des este entendimiento, Señor, para poder dirigir bien el mensaje, tal y cual lo has puesto en mi corazón. Te suplico que a mis hermanos, que a cada uno de los que están en casa, que también ellos puedan recibir el mensaje tal y cual lo quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y nos disponemos a aprender en esta noche. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy, al que he llamado No es nuestra guerra, sino la de Dios. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que pensáramos cuando hay problemas, cuando hay dificultades alrededor nuestro, ya sea con vecinos, ya, problemas en el trabajo, problemas que no nos conciernen a nosotros. Y a veces, por alguna razón, quedamos involucrados dentro de ese problema, quedamos involucrados dentro de un pleito y que salimos rascando y hay gente que pierde el trabajo por haberse metido en un problema de otra persona, donde incluso tal vez la otra persona se haya hecho acreedor de un castigo, de una disciplina dentro del trabajo, de una amonestación, y tal vez uno, por no tener todo el escenario completo, se mete donde no le toca y sale rascando, ¿verdad? Y eso pasa en todas las áreas. Así que así es como vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Quiero darle un saludo a todos los que están en la sala, a Pastor Alejandro Sequeira, Amanda y Trini, un saludo hasta Cartago, a don Carlos y doña Aurea, un saludo, a Erna también, un abrazo, un saludo, a la familia Miranda Fletes, a don Roger y a doña Carmen, a Cheney y a Johnny, un abrazote, un saludo, a María Salas también, creo que tal vez hasta con su mamá, entonces un saludo también. Un saludo a Ariana que está entrando en eh, a Michelita, un abrazote allá hasta la casa, ¿verdad? A René, Charol, a Yoleni y a Esteban y Daniel. A Charol, por supuesto, con su esposo también y su bebé. A René con toda su familia. A Adrián allá a los Estados Unidos, un abrazote hasta allá. Y a Brainer también en Atenas, un saludo. A Alexis y a su familia, como hace un rato los saludé, también ellos están en la otra plataforma y escuchándonos a través de la iglesia en casa. Ah, qué bueno que están ahí, gracias. Ahí están las dos juntas, dice María Salas, así un abrazote a las dos.
El tema, como les decía, no es nuestra guerra, sino la de Dios. Vamos a estar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Ahí vamos a ver la historia que voy a relatar, versículo por versículo, en realidad palabra por palabra, versículo por versículo, para poder llegar al entendimiento. Les invito a buscar en sus Biblias la segunda carta de Crónicas o el segundo libro de Crónicas, como le guste llamarlo, y se ubique en el capítulo 20. Creo que si tiene la oportunidad de tomar nota y de llevar un récord de lo que vayamos a aprender en el 2023, eso nos va a ayudar a nosotros a crecer en sabiduría. Así que, mis hermanos, ahí vemos la historia de la victoria del reino de Judá sobre Moab y sobre Amón. Y en el verso 1 comienza el texto de la siguiente manera. Por supuesto, voy a ir haciendo las pausas necesarias para ir estudiando palabra por palabra y versículo por versículo. El verso 1 comienza así: pasadas estas cosas. Y aquí hacemos la primera pausa. ¿Por qué? Porque cuando dice pasadas estas cosas, significa que algo sucedió antes de que empiece el escritor de Crónicas a relatar todo esto. Y lo que pasó es que Josafat, rey de Judá, venía de una pelea que tuvo donde él casi muere cuando se alió de manera irresponsable con el rey Acab de Israel. Voy a hacer una mención en cuanto a esto cuando digo el rey de Judá, que es Josafat, y quien es el rey de Israel es Acab, es porque estamos hablando de los reinos divididos ya. Se había dividido por castigo de Dios a Salomón, dividió en las manos de su hijo Roboam el reino en dos. Se le conoce como Israel, como la casa de Israel, como los reinos del norte. También se le conoce como Samaria. A lo que le quedó en manos a Jeroboam de esa división, y muchos años después de esa división es que se está dando este relato, este acontecimiento, y lo que es Judá y Benjamín quedaron en un solo reino, el cual se conoce como el reino de Judá o reino del sur. Cuando ustedes escuchan en el Antiguo Testamento hablar de Israel o la casa de Israel, no se está refiriendo básicamente a lo que es el reino de Judá, porque ya esa división se había dado. Bueno, pasadas estas cosas, lo que sucedió ahí fue que Acab, rey de Israel, un rey malo, que era el esposo de Jezabel, un rey que era opresor, en realidad, un rey que entre todos los reyes, yo creo que ha sido uno de los peorcitos, si no es que el peorcito de los reyes de Israel. Subrayo, refiriéndome a los reinos del norte, no confundamos a Israel como un todo en ese momento. Entonces este rey Acab va y visita a Josafat y le dice que se unan ellos para pelear contra el ejército de Siria, que se había venido a luchar contra ellos. Cuando eso se da, cuando Acab llega y le pide a Josafat que se una con él, entonces había un profeta que se llamaba Micaías, y le profetiza a Acab que va a morir en esa guerra, que él va a perecer, y Acab se enoja con Micaías y más bien lo manda a apresar, y termina Acab muerto dentro de esa batalla, cumpliéndose así la profecía de Micaías. Lo que quiero rescatar básicamente de ese momento, porque recuerde que el texto dice pasadas estas cosas, refiriéndose a eso, es que Josafat no murió a pesar de que estuvo en peligro de muerte, porque Acab lo que dijo era que se iba a disfrazar, no se iba a vestir de rey, sino que se iba a vestir como de siervo, para que cuando viniera el rey de Asiria no lo matara a él. El único que estaba vestido de rey en ese momento ahí era Josafat. Pero Josafat no tenía ningún problema con los sirios, no tenía ningún problema con otras personas, solamente que estaba ahí apoyando a Acab en el lugar que no tenía que apoyarlo, en el momento que no tenía que apoyarlo, y a la persona que no tenía que apoyar. En realidad estaba cometiendo un acto de insensatez. No se sabe si fue un asunto de fe o de falta de discernimiento, pero el hecho es que estaba peleando la batalla equivocada, estaba en el lugar equivocado este hombre.
Ahora les voy a contar un poquito más de la batalla, porque voy a mencionar primero un poquito más de lo que es el verso, cuando dice, después de estas cosas, ahorita regreso a la batalla para darles unos detalles importantísimos que se dieron ahí, cuando él dice que estas cosas habían pasado, dice, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron a Josafat a la guerra. Entonces, los de Moab y los de Amón, que eran descendientes de Lot y las hijas, un incesto que se había dado ahí cuando las hijas de Lot lo habían emborrachado. Entonces, producto de esa relación incestuosa, nacieron Moab y nacieron Amón, y lo que estamos viendo aquí es, pasado muchísimos años, la descendencia de estos dos grupos de personas, o de la descendencia de estos dos hombres. Enemigos de Israel y de Judá, principalmente de Israel cuando estaba como un todo, como un reino unificado, enemigos de ellos de toda la vida. Y por eso es que cuando se da el hecho de que van a pelear contra Josafat, contra Acab, Acab busca a Josafat a pedirle ayuda porque eran muchísima gente, o sea, eran multitudes. Eso lo podemos ver en el siguiente verso, en el capítulo, en el verso 2, un capítulo que estamos estudiando, donde dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, subrayo, téngalo presente, por eso estar anotando sería maravilloso. Josafat es el rey del sur o el rey de Judá. Estos van y le avisan a Josafat diciendo, contra ti viene una gran guerra del otro lado del mar y de Siria, y aquí están Asesón, Tamar, y que es en Engandi. Entonces él tuvo un gran temor, un enorme temor tuvo Josafat. Volvamos de nuevo a la historia que les estaba contando, porque él ve esta gran multitud que viene, y esa multitud justamente la había visto antes cuando vinieron a matar a Acab. Solamente que ahora viene más gente, ahora no solo los asirios, sino que ahora viene mucho más gente, vienen los de Moab, viene toda esta gente a pelear contra Josafat, y a Josafat se le avisa y le dice, mire, allá viene ese montón de gente a pelear contra usted. Bueno, ya él había vivido esa mala experiencia anteriormente de que estuvo a punto de morir cuando fue a la batalla, cuando era el único rey identificable por sus vestiduras. Parece que no fue muy inteligente esa decisión, pero el rey de Sirio, hablando de la batalla anterior, le había dicho a la gente, no peleéis contra ningún grande, sino únicamente contra el rey de Israel. Claro, cuando llegan ellos y se encuentran con que Josafat está vestido de rey, la agarraron contra él, lo iban a matar a él, pensando que era el rey de Israel. Pero él viene y empieza a gritar y a decir, no, no soy yo, no soy el rey. Y ellos logran identificar que no es el rey de Israel, que no es el rey del norte, que no es Acab, sino que es Josafat, el rey de Judá. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo dejan, no lo matan, sino que empiezan a buscar entre la multitud al rey Acab, porque a ese es al que ellos querían matar, al rey Acab. Le sucede algo interesante que usted lo puede leer después en el capítulo 19, ahí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Donde al final, como que por resignación, un soldado sirio decide tirar una flecha al aire, o sea, agarra y tira una flecha al aire, la flecha sube, y cuando viene cayendo, Acab levanta las manos y la flecha se le introduce por el único lado donde podía introducirse. O sea, como no es una casualidad, sino que ya había sido profetizado por Micaías. Y entonces le entra por donde están las divisiones de la armadura, que son en los codos, en las axilas. Entonces, donde él viene y levanta la mano, ahí entra la flecha y lo lleva de muerte. Este hombre pues pasa agonizando prácticamente todo el día y muere. Se cumple justamente la profecía que se había hecho acerca de su muerte. Eso fue el infortunio que él tuvo, y él murió. A él le pasó como la de la famosa historia del pelón. Yo no sé si ustedes la conocen. Dice que había un hombre que había hecho un pacto con el adversario y que le diera mucho dinero. Era un hombre con mucho cabello, y le había dado mucho dinero, muchas riquezas, y después viene, y cuando ya había pasado el tiempo, el adversario llegó para llevárselo,
Y entonces el hombre dice, para que no me encuentre, me voy a peluquear pelón, se peluquea todo pelón, se quita la barba y se mete entre la multitud. Entonces cuando llegaron a buscarlo, estaban buscando entre toda la gente y no lo veían y no lo veían. Entonces dice la historia, o sea, el cuento es un cuento interesante, solo creo que se los menciono porque le pasó muy parecido a Acab. Entonces dice, como no encuentro con el cual pacté, me voy a llevar este pelón. Y se lo llevó a él y era justamente el que había pactado con él, el que se lo iba a llevar. Bueno, Acab de la misma manera, Acab viene y trata de protegerse vistiéndose como siervo y no como rey, se esconde entre la multitud, no lo encuentran después de que logran identificar a Josafat y lo dejan libre, no lo encuentran y antes de irse tiran una flecha al aire, uno de los asirios, y la flecha baja y lo mata. Y lo mata así como pasó con este hombre. Bueno, eso es lo que tenía Josafat en la mente cuando dice que estas multitudes venían, todo lo que había pasado en ese momento. Él estaba atemorizado, él estaba con eso en la mente que no lo podía dejar. Entonces, dice el texto que Josafat, cuando se dio cuenta que venía esa multitud, esa muchedumbre, continuamos leyendo en el verso 3, en la parte B dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Voy a empezar a hacer unas pausas, mis hermanos y mis hermanas. Voy a empezar a hacer unas pausas para poder analizar esto a profundidad. Josafat, la guerra anterior o la batalla anterior había sido imprudente y había ido a apoyar al que no tenía que apoyar. Estaba en el lugar que no tenía que estar y para peores utilizando la estrategia que no tenía que utilizar. En este momento, él cambia la manera de hacer las cosas, él cambia la estrategia y lo primero que hace, donde ve que esa multitud va a venir, que le avisan que esa multitud va a venir, lo primero que hace es que se humilla delante de Dios. Recuerde cómo se llama este mensaje. Se llama no es nuestra guerra, es la de Dios. O no es su guerra, sino la de Dios. Josafat se humilla delante de Dios, dice, y hace pregonar ayuno a todo Judá. Uno, se humilla a él delante de Dios, se arrodilla a consultarle a Dios y después hace ayuno para que Dios le favorezca, para que Dios le abra el entendimiento. Y dice el verso 4, se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Vea qué interesante, no solamente Josafat, que es el rey de Judá o rey del sur, sino que también todo Judá, toda la tribu de Judá se reúne y empieza a pedirle a Dios auxilio, empieza a pedirle a Dios que interceda por ellos. Dice que también todas las ciudades de Judá, o sea, toda la gente, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, el verso 5 dice, entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, ¿qué es lo que hace? Se humilla, se arrodilla, ayunan, y después viene y llama a la gente para decirles lo siguiente. Preste atención cómo viene Josafat y saca una especie como de currículum, una especie como de registro de acciones de lo que Dios ha hecho en los años anteriores, empieza a recordar lo que Dios ha hecho. Y yo creo que cuando nosotros estamos, cuando digo creo, lo digo porque estoy hablando de lo que uno debe de saber, creer y aplicar como fe, ver hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, sea económicos, sea enfermedades, sea problemas de índole de interpersonal, sea en el trabajo, sea con la familia, sea con los hijos, sea con los trabajadores, no importa con quién sea, puede ser con los vecinos. Cuando estamos pasando cualquier problema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es detenernos en ese momento y empezar a refrescar nuestra mente cómo Dios nos ha sacado de los diferentes problemas de nuestra vida. Porque eso es lo que pasa. Nosotros viene el Señor y nos ayuda, nos extiende la mano, nos saca de problemas, nos saca adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene un nuevo problema nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros. Y empezamos a enfocarnos en este problema sin recordar
la maravilla, el Dios tan grande, el Dios poderoso, misericordioso, que ha actuado para con nosotros, indiferentemente de nosotros. Somos pecadores, somos inmerecedores. Muchas de las cosas que nos suceden son consecuencia de nuestros actos, pero el Señor nos llama a que nos arrepintamos. El Señor llama a que lleguemos delante de Él en humillación, como lo está haciendo Josafat. Él había hecho algo incorrecto en la batalla pasada, se había reunido con las personas incorrectas, había hecho pactos incorrectos, y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nosotros de la misma manera podemos haber tomado decisiones equivocadas, reunirnos con las personas equivocadas, hacer negocios equivocados, podemos haber expuesto a nuestra familia, podemos habernos expuesto a nosotros mismos, pero no olvidemos que el Dios bueno, misericordioso, el cual escribe en la Biblia 386 veces la palabra misericordia, en contrario a 13 veces que menciona el infierno, es un Dios que está llamándonos constantemente al arrepentimiento, llamándonos constantemente a rectificar camino. Entonces, claro, Josafat recuerda quién es Dios, se pone de pie, dice el verso 6, y empieza a hablar diciendo lo siguiente: Jehová Dios de nuestros padres, y empieza a decir en signo de pregunta, no porque no lo sepa, sino llamando a la conciencia. Dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Esa es la pregunta que él hace. ¿No es usted el Dios de los cielos, el que domina absolutamente todo sobre las naciones, sobre la tierra? Es como que usted le pregunte a alguien, vea mi hermano, pero no es su papá, si fuera un niño, no es su papá el que le ha dado de comer durante todos estos años, no es su papá el que ha pagado su educación, no es su papá el que ha proveído de casa para usted, no es su papá el que lo ha protegido cuando ha estado enfermo y lo ha llevado al hospital. ¿Por qué no lo va a volver a hacer ahora? O sea, ¿cuál es la diferencia? Su papá sigue siendo su papá. Aunque cometamos errores, aunque nos equivoquemos, Él sigue siendo nuestro Padre. Dios sigue siendo nuestro Padre. Dios sigue siendo poderoso. Quien se ha equivocado somos nosotros, pero Dios se mantiene inmutable. Dios siempre nos llama al arrepentimiento y nos dice que el amor que Él tiene por nosotros, nadie lo va a poder quitar, ni siquiera nosotros mismos, nada en la creación. Él nos ama a nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a recapitular. Hay que humillarnos delante de Dios, decirle, Señor, nos equivocamos. Señor, estamos tomando decisiones que no debieron de haber sido. Nos reunimos con las personas que no tuvimos que reunirnos. Hicimos negocios que no teníamos que hacer, pero venimos a ti a rogarte, Señor. Venimos humillados para que nos guíes, para que nos ayudes a rectificar camino. Por eso esa es la primera pregunta cuando él dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? O sea, en los cielos se refiere donde está lo máximo, donde están los ángeles, donde están los arcángeles. Él gobierna ahí y no tiene dominio sobre las naciones, o sea, también gobierna la tierra. Y le pregunta, segunda pregunta que hace Josafat, es una pregunta también que tiene su respuesta en sí misma. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vuelve a decir, y no es que eres todopoderoso sobre todo. Él no lo está dudando. Él lo que está haciendo es recopilando en su mente y trasladándole al pueblo el Dios con el cual ellos están enfrentándose, el Dios al cual ellos están clamando, el Dios al cual ellos están orando. O sea, no es un cualquier Dios, es un Dios todopoderoso en los cielos, todopoderoso en la tierra, que tiene toda potestad. Y le dice, Dios nuestro, dice. Y ahora no solamente reconoce los atributos de Dios, reconoce las capacidades de Dios, sino que dice, es nuestro Dios. Dios nuestro, verso 7. ¿No echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ya él se conecta con las promesas de Abraham, se conecta con las promesas del patriarca y él dice, ¿no lo sacaste a todas las personas que estaban en la posesión de la tierra que le prometiste y se la diste a él? Empieza a ubicar mentalmente tanto él como el pueblo de que estamos tratando con un Dios que cumple promesas, con un Dios que cuando él dice que hace algo y va a dar algo, lo da.
No depende de nosotros lo que Él ofrece. Lo que Él da, lo da porque Él así le place, porque Él quiere bendecirnos. Dios nos pide a nosotros que actuemos de diferentes maneras. Dios nos exige a nosotros obediencia, pero Él bendice primero. Nosotros no podemos comprar a Dios. Dios no acepta cohecho. Dios no se vende. Cuando Dios nos pide algo es porque ya nos bendijo. Si usted analiza toda la Biblia, siempre Dios primero da y después pide. Primero bendice y después exige. Dios da el primer paso. Dios nos busca, Dios nos ama, Dios nos llama al arrepentimiento. Ese es el Dios, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros predicamos. Y Josafat lo tiene claro, y Josafat sigue diciendo en el verso 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, ¿quiénes? El pueblo de Israel logró llegar a habitar en esas tierras, llegó a tomar las tierras que Dios le prometió, que Dios le dio, y ahí está él hablando de los logros del pueblo gracias al respaldo que tienen de Dios. Y en el verso 9 continúa con esas verdades absolutas que él está diciendo. Si mal viniere sobre nosotros, o sea, si algo va a pasar, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Hermoso, hermosísimo. Él está hablando, si viene espada, está hablando de los guerreros, está hablando de cualquier asesino, está hablando de cualquier ejército. Si viniera pestilencia, está hablando de cualquier tipo de enfermedad o de pandemia. Está hablando de cualquier cosa que alcance ya no por los hombres, sino a través de las enfermedades que podrían rodear a una población, o hambre. Ya está hablando de la escasez. ¿Qué pasa si viene castigo, espada, pestilencia o hambre? Josafat dice, nos presentaremos delante de esta casa, está hablando de la casa de Israel, y delante de ti, hablándole a Dios. ¿Y por qué voy a hacer eso? El verso 9 en su parte final dice, porque tu nombre está en esta casa. Voy a hacer una pausa, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Lo que Dios está diciendo es, lo que Josafat está diciendo es, no tenemos nada que temer. Somos la promesa, somos los hijos de la promesa. Se lo prometiste a Abraham. Nos has defendido durante todo el camino hasta acá. Nos defendiste en el desierto. Nos defendiste al tomar posesión de la tierra. Siempre has estado de nuestro lado. Entonces Josafat viene y hace una retrospectiva y ve cómo ha sido Dios con este pueblo. Y le dice, porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre significa tu autoridad. Tu autoridad está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. O sea, tenemos problemas, estamos en dificultades y vamos a clamar a ti. Y dice, y tú nos oirás y salvarás. Eso es convicción, mi hermano. Eso es convicción, mi hermana. Yo no sé por lo que usted está pasando. Yo no sé lo que está viviendo, pero si el universo completo, Dios lo equilibró, Dios lo acomodó, el universo completo, lo que tiene que ver con todo el escenario de la creación, lo acomodó para que usted hoy en esta noche esté escuchando esta palabra, es porque Dios le está diciendo a usted, lo hice antes y lo puedo hacer ahora. Te salvé antes y te puedo salvar ahora. Te extendí la mano antes y te la puedo extender ahora, porque yo no cambio, porque yo soy el mismo Dios antes, ahora y siempre. Tengo el mismo poder antes, ahora y siempre. Solamente recapitule en su mente, solamente traigas a su corazón lo que ya yo he hecho en usted, comenzando por salvarlo. Por salvarlo donde estaba muerto en delitos y pecados, por salvarla donde estaba muerto en delitos y pecados, porque esta es mi casa, porque este es mi pueblo, porque esta es mi iglesia. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en tribulación, Josafat dice, nos humillamos, oramos, ayunamos delante de Dios, y Él, cuando estamos clamando, Él nos va a escuchar y nos va a salvar. Entonces en el verso 10, una vez que Él concluye con esta disertación, una vez que concluye con este autoexamen de Él mismo, del pueblo, y entendiendo que la vez anterior casi lo matan porque se unió a la gente equivocada, porque hizo pactos equivocados, porque estaba en el lugar equivocado, pero que Dios sigue siendo Dios.
sigue siendo poderoso, sigue siendo misericordia, sigue siendo amor. Entonces al Dios que él conoce, al Dios que el pueblo conoce y al Dios que usted y yo deberíamos de conocer, porque si decimos que es nuestro Dios, deberíamos de saber las capacidades inmutables que él tiene, entre esos que él es todopoderoso, que él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, que él sabe nuestras tristezas, que él sabe nuestros dolores, que él sabe nuestras aflicciones, que él sabe cómo pensamos, que él sabe cómo nos angustiamos, que él sabe nuestra ansiedad, todo lo conoce él sin que abramos la boca, y que él no se vende, que él lo hace porque nos ama y porque él toma la iniciativa y él decidió mover el universo completo para que usted escuche esto hoy, para que yo lo pueda predicar hoy y para que yo mismo me lo predique a mí. Cuando llega a esta conclusión dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. Dice, ahí están esos enemigos, enemigos que no quisiste destruir y que en lugar más bien de ser agradecidos nos quieren destruir a nosotros, porque es lo que dice el verso 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios, lo que le está diciendo Josafat es, cuando el pueblo caminó por el desierto, usted no dejó que pasáramos por ahí para no destruir a estos pueblos, sino que nos desvió. Y estos pueblos enemigos, en lugar de agradecer que no los enfrentamos o que no nos mandaste a enfrentarlo, ahora nos vienen a atacar porque ahora se han multiplicado y son muchísimos. Y quiere quitarnos lo que nos prometiste. Josafat no se está quejando. Josafat no está dudando de Dios. Josafat lo que está diciéndole a Dios y que el pueblo se está dando cuenta es que él sabe claramente quién es Dios y que Dios juzga justamente. Por eso en el verso 12 dice, oh Dios nuestro, ahí donde está en su casa, yo le invito a que diga, oh Dios nuestro. Y si usted desea ser más íntimo en su oración, dígale, oh Dios mío, mi Dios, mi Señor y Dios. Pregunta Josafat, ¿no los juzgarás tú? O sea, no va a venir Dios y va a hacer lo que es justo, lo que es correcto. Incluso cuando éramos sus enemigos, Él vino a morir por nosotros. Cuando éramos sus enemigos, cuando andábamos nosotros muertos en delitos y pecados, cuando no queríamos nada con Dios y Dios sí nos buscó y Dios nos amó. Si en ese momento hizo eso, que no más ahora que somos sellados por su sangre. Pero ¿sabe qué es el problema con nosotros? Que olvidamos lo que ya ha hecho, que olvidamos de dónde nos ha sacado y esa duda estorba para que Dios pueda darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Esa duda estorba porque lo que estamos haciendo es poniendo en duda que Él es el poderoso, que Él es el Señor, y nosotros empezamos a caminar en medio de esa duda, alejándonos realmente de lo que se considera o debe considerarse fe. Entonces Él dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Dígaselo. Dígale, Señor, estoy cansado, Señor. Señor, me siento débil, Señor, me siento derrotado. Yo sé que las cosas que me están pasando, la mayoría son mis malas decisiones. La mayoría de las cosas que yo he hecho han sido cosas o consecuencias de cosas que yo hice que no iban de acuerdo a lo que me dijiste. Me he alejado de ti, me he alejado de la iglesia, me he alejado de tu palabra, Señor. Y aún a veces congregándome estoy lejos de ti, porque estoy presente en cuerpo, pero mi espíritu está en mis preocupaciones, en mis problemas. Estoy más ocupado de cómo resuelvo que de adorarte. No hay fuerza ya. Estamos cansados para enfrentar a esa multitud que viene contra nosotros, dice Josafat. No sabemos qué hacer. Dígale al Señor, dígale, no sé qué hacer. No sé cómo responder. No sé cómo actuar, Señor. Estoy metido en una burbuja de oscuridad que no sé qué debo hacer. Ayúdame. A ti volvemos nuestros ojos, dice Josafat. Y cuando él dice eso, dice el verso 13, todo Judá estaba de pie delante de Dios. Todo Judá, sus niños, sus mujeres, sus hijos.
Mi hermano, eso es un asunto en el cual nosotros como iglesia tenemos que unirnos, tenemos que orar, tenemos que apoyarnos, tenemos que amarnos, tenemos que extendernos la mano. Mis hermanos, tal vez no tengamos dinero, tal vez no tengamos recursos porque tal vez estemos pasando por situaciones difíciles, pero la oración no tiene costo, la oración es gratis y podemos orar juntos, pero la oración nadie la quiere. La gente lo único que anda buscando son las añadiduras y no busca al Dios al que hay que adorar, porque las añadiduras vendrán detrás de la adoración. Ahí estaba todo el pueblo, estaban niños, estaban mujeres, estaban los hijos y estaba Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, dice, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf. Esto es importante, mis hermanos. Ahí está un hombre, el cual Dios va a usar para darles un mensaje a ellos. Porque el texto dice, sobre el cual, o sea, sobre este hombre, Hazaziel, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dios viene y empieza a hablarle al pueblo a través de este hombre. Dios viene y empieza a darle un mensaje a cada una de esas personas que estaba ahí con sus problemas, con sus dificultades, con sus carencias, con sus temores, a través de ese hombre. Y hoy, Dios le está hablando a usted, a su corazón, le está hablando a su espíritu a través de este siervo suyo también, que no conoce su casa, no conoce sus necesidades, pero Dios sí las conoce y te trae palabra para tu casa, te trae palabra para tu corazón, te trae palabra para tu mente, te trae palabra para tu familia. Y les dijo a ellos, oíd, escuchen Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así. Ahora, mis hermanos, esto es más para usted que está ahí en su casa. Eso es más para usted que está ahí en la sala. Esto es más para usted que está ahí cerca con su familia reunido al frente de esta pantalla. Dios dice así, no yo, la palabra dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. No teman, no se amedrenten, no se desanimen, no se desmayen delante de esta multitud tan grande. No importa cuán grandes son los problemas, no importa cuán difícil se vean las cosas, no teman, no teman. Porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. ¡Opa! ¡Qué garantía, mis hermanos y mis hermanas! No es mi guerra, es la de Dios. ¿Por qué es la guerra de Dios? ¿Por qué no es su guerra? Sencillo, mis hermanos. Porque somos hijos de Él, porque le pertenecemos a Él, porque estamos sellados por su sangre, porque Él va a cuidar de nosotros. Jesús lo dijo. Vean las aves, cómo ellas no buscan el alimento, sino que Dios provee, que Dios las cuida. Vean los lirios del campo también, cómo se visten, y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Y no son ustedes más que eso? Mis hermanos, no somos más nosotros que los enemigos de Dios, no somos más nosotros que nuestros propios enemigos o de nosotros, o no somos más nosotros que nuestros propios errores. Me refiero a más es que somos sellados con la sangre de Cristo y Jesucristo es el Señor de todo. Él tiene potestad en los cielos, potestad en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo es que nosotros dudamos tanto de que Él nos pueda sacar de donde estamos? Lo que estorba es nuestra duda. Lo que estorba es que no hemos entendido que si lo hizo antes, lo puede hacer ahora. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos desmayamos? ¿Por qué nos sentimos derrotados? Entonces él dice, no es su guerra, no es su guerra, es la de Dios. No es su guerra, mi hermano, ahí en tu casa, no es su guerra, mi hermana, es la de Dios. A nosotros solo nos toca hacer algo porque él va a hacer lo demás. Mañana, le dice él en el verso 16, mañana van a descender contra ellos, dice. He aquí ellos van a subir por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. ¿Sabe qué le está diciendo? Les voy a decir por dónde vienen, por dónde van a subir, ustedes los van a ver, pero no tengan miedo. Eso es algo así como que le dijeran a usted, miren, va a venir un montón de asesinos, van a venir a buscarlo a su casa, van a bajar por la cuesta del frente, van a pasar a través de la pulpería y ustedes se van a levantar y van a ir donde vienen, van a ir a ver por dónde vienen. Y cuando usted llega y se asoma, usted los ve. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible que me están diciendo hasta por dónde vienen? Si vienen por el frente, yo voy a salir corriendo por el otro lado. No, 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 eso no es lo que está diciendo. Él dijo, no es su guerra, no tienen que huir,
No tienen que hacer nada. Le voy a decir qué es lo que tienen que hacer para que peleéis vosotros por ellos. En este caso, paraos, dice, estad y ved que la salvación de Jehová con vosotros, o sea, vean a Dios salvándolos, es lo que está diciendo él. Párense, esténse quietos. Vean, mis hermanos y mis hermanas, cuando él dice párense y esténse quietos, no es inactividad. Está hablando de que no se levante usted a pelear las batallas que son de Dios. No es su guerra, es la de Dios. ¿Sabe cuál es su guerra? ¿Cuál es mi guerra? Mi guerra y su guerra es las instrucciones que empieza a dar a partir de ese momento Josafat. Oh Judá y Jerusalén, dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Vayan a pelear, Jehová va a estar con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Sabe que cuando él dice, quédense quietos, es que no vaya a pelear la guerra porque hay algo más importante que tienen que hacer. Adoren a Dios, alaben a Dios, honren a Dios, exalten a Dios, ayunen, ámense, abrácense. Todo lo que tiene que ver alrededor de la gratitud hacia Dios, la guerra es de Dios. A nosotros nos toca unirnos como iglesia, a nosotros nos toca unirnos como familia, a nosotros nos toca unirnos como hermanos. Eso es lo que nos toca a nosotros y adorar a Dios y amarlo como Él quiere ser adorado. Y Él quiere ser adorado cuando nosotros nos amamos los unos a nosotros como Él nos amó a nosotros. Se levantaron, dice el verso 19, los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré. O sea, está hablando de la descendencia de Coré. Y esto es muy importante. Es muy importante porque cuando Coré pereció, pereció porque se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Cuando Coré fue tragado por la tierra es porque él estaba desafiando las autoridades y en este momento la descendencia de Coré no está desafiando las autoridades. Escuchen lo que hace la descendencia de Coré en vez de ir a reclamar. ¿Sabe qué hizo Coré? ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés y lo que le dijo a Aarón? ¿Acaso solo ustedes son los ungidos? ¿Acaso solo ustedes son los que hablan con Dios? Cuando ellos también trabajaban dentro del tabernáculo, también servían dentro del tabernáculo, pero tenían envidia tenían envidia de Moisés, tenían envidia de Aarón, y entonces vinieron a rebelarse contra ellos. Y entonces Dios vino, los castigó y la tierra se los tragó. Y sabe que mi hermano, los hijos de Coré están ahí, o sea, la descendencia de Coré está ahí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Dice, para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. Esas personas sabían lo que Coré había hecho, ellos eran sus descendientes y dice, ahora no vamos a hacer eso, no nos vamos a rebelar, no nos rebelamos contra Josafat, no nos rebelamos contra nadie, vamos juntos, unidos, como un solo cuerpo a hacer lo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca? Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios con fuerza, vamos a alabarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. El verso 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, o sea, cuando dice que se levantan por la mañana es que sí, se dieron prisa para poder responder a lo que tenían que hacer, dice. Se dieron prisa para poder sacar adelante lo que tenían que sacar. Déjeme contarle algo. Cuando dice que se dieron prisa es que ellos fueron a hacer lo que es más incómodo primero. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos a trabajar en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Yo recuerdo una historia cuando mi esposa y yo estábamos jovencitos. Una tía mía, Ligia, le dijo a mi esposa cuando la vio tendiendo la cama, a mi esposa no le gustaba tender la cama en ese entonces, le molestaba eso, le dice, mire, Marlene le dice, cuando uno tiene algo que le incomoda, uno tiene que hacer primero lo que le incomoda. Si lo que a uno le incomoda es tender la cama, es lo primero que hay que hacer. Si a usted lo que le incomoda es lavar los trastos, hágalo de una vez. Haga, lo que le incomoda, hágalo de primero, lave primero eso. Si le incomoda, lava la ropa, vaya, lave la ropa de una vez. Lo que incomoda es lo primero que hay que hacer, porque entonces así todo el resto del día va a ser un día más liviano, más fácil de sacar adelante, porque ya hicimos lo más difícil. Bueno, ella aprendió y ahora hoy en día mi esposa lo primero que hace, apenas se levanta, es que tiende la cama, arregla la cama y no se le hace incómodo. Al contrario, ya se convirtió en un hábito
hermoso para ella y es como cuando usted y yo, si tenemos que hacer un trabajo, hágalo lo más difícil primero, haga lo que le cuesta más hacer. Si para usted es difícil orar, entonces levántese en la mañana y lo primero que haga es orar hasta que eso se vuelva un ejercicio delante suyo para con Dios. Si lo que más le incomoda es leer la Biblia, agarre y haga, lo primero que haga es leer la Biblia todos los días. Lea un capítulo, 2 capítulos, hasta que eso se haga un hábito. Haga lo que más le incomoda de primero. Y lo que ellos tenían que hacer era justamente salir al desierto, ponerse en pie y enfrentar a ese ejército. Ellos estaban asustados, ellos estaban nerviosos. Pero ¿qué hicieron? Se levantaron de la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ya llegaron, saben que los enemigos vienen, se están acercando. Y Josafat le dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean en Dios, ahí está la seguridad. Crean los profetas y serán prosperados. Créale a Dios y crea lo que Dios dijo a través de sus profetas, a través de su palabra. Créalo. Nosotros a veces decimos que creemos y no creemos realmente. Decimos que creemos lo que Dios dice, pero a la primera nos desanimamos. A la primera sentimos que todo se ha perdido, que toda la batalla está perdida. Y el Señor dice, quédense quietos, esa no es su pelea, es mi pelea. En el verso 21 dice, ha habido consejo en el pueblo, o sea, el consejo significa que el pueblo aceptó el consejo de Josafat. ¿Y qué hizo? Puso a algunos a cantar y a alabar a Jehová. Se pusieron a cantar y a alabar a Jehová vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada a que dijesen, escuche cuál es la orden, cuál es la instrucción, glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando todo el escenario está listo, cuando todo el pueblo está, ayunaron, adoraron desde la noche anterior, estuvieron orando, están listos todos de frente a esa gran multitud, mujeres, niños, hombres, todos están ahí presentes. Y empiezan, dice el verso 22, comienzan a entonar cantos de alabanza. Quedarse quietos significa darle a Dios su lugar, darle a Dios su honra, darle a Dios lo que Él está pidiendo, darle a Dios toda la adoración que Él merece. Y la adoración comienza en confiar que Dios es todopoderoso, no para hacer lo que yo quiero. Bueno, Dios es todopoderoso para todo, pero no para responderme a mí como yo quiero, sino que Él va a hacer conmigo conforme a lo que Él quiere. Y va a hacer con usted conforme a lo que Él quiere. Si hay que esperar un rato sentados por una respuesta de Dios, es mejor esperarlo. Si Dios dice no, hay que esperar. Porque Dios no solo dice sí, no siempre dice sí, a veces dice no y a veces dice espere. A veces las circunstancias se ponen complicadas, a veces las circunstancias cambian en nuestro favor y más bien parece que estuvieran en contra, porque lo que está buscando es que comencemos a entonar alabanzas de adoración de la manera correcta, porque es muy fácil en medio cuando no hay problemas, cuando todo está sencillo, es muy fácil cantar adoración, pero cantar adoración en las dificultades, eso es otra cosa. Cuando Jeremías habla de la captura, que ellos iban a estar 70 años en Babilonia, en el capítulo 29, él dice que Dios dice, tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Y la mayoría de la gente tuerce esto y le dice que usted no tiene problemas. No, el Señor lo que está diciendo es, cuando vayan 70 años a Babilonia y estén ahí en ese cautiverio, yo voy a estar con ustedes. ¿Y sabe qué dice? Y les daré lo que ustedes desean. O sea, cuando regresen, van a regresar con un corazón genuino y me van a adorar y yo los voy a escuchar. Entonces lo que el Señor está diciendo es, comience a alabar, comience a cantar, comience a adorar al Señor. Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab, o sea, los agarró a ellos, se empezaron a emboscar unos a otros, se empezaron unos a matar contra otros, los enemigos de Israel, los enemigos, perdón, de Judá, los enemigos de Josafat, se empezaron a matar unos contra otros y cada cual destruyó a su compañero, dice el verso 23.
Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí estaban todos muertos, pues ninguno había escapado. Todos habían muerto sin que Josafat, ni Israel, ni Judá, ni ninguno de ese pueblo levantara una espada. Lo único que hicieron fue adorar, alabar y exaltar al Señor. ¿Sabe cuál es la mejor guerra espiritual que usted puede practicar? Póngase de rodillas, humíllese delante y dígale: Señor, en ti confío. Señor, a ti te entrego todas mis cargas. Que sea que me saques adelante de lo que yo te estoy pidiendo, te seguiré adorando. O como dijeron los hijos de Daniel, y si no, aún así le dijeron al rey: no nos inclinaremos delante de ti, porque el Dios al que servimos nos puede salvar, y si no, no te adoraremos. No, mis hermanos, lo que Dios es quiere adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores Dios busca que le adoren. El verso 26 dice: al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, que se llama Valle de la Bendición, porque allí bendijeron a Jehová, por esto lo llamaron así, a este paraje, a este valle, hasta el día de hoy. Todo Judá y los de Jerusalén, Josafat, la cabeza de ellos, volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué te inquieta en esta noche? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres y crees en que Dios es todopoderoso? Hoy te llamo y te invito a arrodillarte delante del Señor con una genuina adoración, con un genuino corazón, diciéndole: Señor, yo te vengo a adorar, me des o no me des. Yo te vengo a adorar, Señor, cambien mis circunstancias o no cambien. Yo te voy a adorar, me sanes o no me sanes. Señor, yo te voy a adorar a ti, Señor, que si mi economía está bien o si mi economía no está bien, porque yo te voy a adorar, Señor, porque yo quiero entrar al reino de Dios, a tu reino, Señor, y a tu justicia, y todo lo demás lo dejo como añadidura, y tú sabrás lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi hermana? La palabra de Dios dice: y ahí sabrán que yo soy Jehová. Porque Dios no se vende, porque Dios no acepta cohecho, porque Dios bendice, porque a Él le complace bendecir, porque Él salva, porque a Él le complace salvar, porque Él ama, porque Él se complace en amar. Entonces el verso 28 dice: vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de alrededor cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Cuando la gente sabe que Dios está en favor de su pueblo, que Dios ama a su pueblo y que no tienen que levantar pero ni un dedo porque Dios va a estar al frente de ese pueblo, la gente alrededor de nosotros tiembla porque saben al Dios que servimos. Pero ¿sabe qué es el problema? El problema es que los que conocemos o suponemos conocer a Dios, no creemos en el Dios al cual nosotros decimos predicar. Decimos que creemos, pero no creemos. Porque nosotros creemos solamente cuando hace lo que queremos, no cuando obedecemos lo que Él nos manda a obedecer. Cierra el verso 30 diciendo: el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Mis hermanos y mis hermanas, esta es la enseñanza de hoy, esta es la prédica de hoy. Voy a orar por ustedes y ustedes oren por mí también. Oren por los hermanos que están acá y por los hermanos que no están. Oren por la iglesia que no conoce. Tenemos que estar unidos. Hay multitudes de huestes contra nosotros. Hay multitudes de personas contra nosotros, hay multitudes de circunstancias contra nosotros, pero nosotros tenemos al Dios que tiene control sobre los cielos, sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Está con nosotros porque Él nos ama
porque Él ya lo probó, no tiene que probarlo, porque Dios mostró su amor para con nosotros, mostrando a su Hijo, quien derramó su sangre hasta la última gota por usted y por mí. Ya no tiene que probar nada por nada, porque ya lo probó. Ya dijo con actos cuánto nos ama. Ahora lo que toca es creer, ahora lo que toca es adorar. Voy a orar, mis hermanos, los dejo con un canto y regreso ya cuando la transmisión se corta para las personas que están en el grupo de Facebook. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Después del canto esto se corta y me quedo con la sala de Zoom conversando alrededor del tema. Si usted quiere participar, solamente entra en el link y viene y conversa con nosotros cada vez que terminamos una enseñanza. El otro viernes, si Dios lo permite, nos reunimos nuevamente en la sala de Zoom y a ustedes que nos honraron con su visita a través de la Iglesia Casa. Amados y amadas hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Ese Dios que hizo el cielo, la tierra y bueno, y todo lo que vemos. Con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es toda la gloria y todo el honor.